Muchas gracias. Para mí es un gusto acompañarlos y de por lo menos dar un poquito de lo que uno investiga, en lo que uno trabaja, ¿verdad? Como mencionaba el compañero, yo soy docente y tengo la especialidad en seguridad informática. Y bueno, el día de hoy empezamos ya con lo que es la parte de los delitos informáticos más comunes en Costa Rica. Lo primero es, quisiera definir qué es un delito, ¿verdad? Un delito es eh, infringir la ley, ¿verdad? Ir en contra de lo que dice una normativa o una ley. Eh, Muchas veces hay cosas que no son éticas, ¿verdad? Pero que no infringen ninguna ley. Entonces, en ese momento, eh, no se contabiliza como un delito como tal. O sea, para que sea delito tiene que infringir la ley. Entonces, ¿qué es un delito informático? Un delito informático es cuando usted infringe la ley, pero medien los dispositivos tecnológicos, ¿verdad? O sea, son catalogadas delito informático cuando media una computadora, un smartphone. Esa es la diferencia entre los dos conceptos, ¿verdad? La similitud es que infringen la ley y la diferencia es que uno es por medios convencionales y otro es por medio informático. De hecho que aquí viene la, el concepto que viene del National Center of Computer Crime and Data. El delito informático incluye todos los delitos perpetrados por el medio del uso de ordenadores y todos los delitos en que se dañan los ordenadores o sus componentes. Es lo que les comentaba. Entonces, aquí interesante conocer si existen leyes sobre este tema, ¿verdad? Yo soy de Costa Rica, entonces mi investigación se basó en ver tanto la legislación que hay nacional e internacionalmente que nos pueden incluir a nosotros. Entonces, ¿qué hay en ese tema? Y encontré tanto nacional e internacional, valga la redundancia. Muy importante en nuestra constitución política de Costa Rica, que está desde el año 1949, nos dice que yo no puedo alegar ignorancia, ¿verdad? O sea, si yo cometo un crimen, aunque yo no sepa que lo esté cometiendo, es catalogado como un delito. Entonces yo no puedo alegar que desconozco la ley. Entonces eso es muy importante y es uno de los principios básicos, que sea adrede o no, se está cometiendo un delito. Entonces, así se le puede juzgar. En la parte de nacionales, en el año 2011 fue que se publicó la ley esta, la 8968 en Costa Rica. Esa habla sobre todo lo que es protección de datos de las personas, de los datos personales. En esta se divide por varios capítulos. En el primer capítulo habla sobre disposiciones generales, el capítulo 2 los principios básicos. Bueno, en el capítulo 1 se definen cuáles son esos datos personales. En el capítulo 3 habla sobre la posibilidad de transferir esos datos. El capítulo 4 habla sobre un organismo que hay en Costa Rica que se llama la PROAP, que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y se menciona que ahí es donde se pueden poner las denuncias. Aquí a mí me gusta mencionar, cuando menciono la PROAP, la protección de los datos y esta ley en específico, porque este año, al inicio, como en febrero o en marzo, hubo un caso muy sonado acá en Costa Rica en el cual al presidente electo de nosotros, ¿verdad? En el que está en este momento, lo demandaron por, porque él quería hacer una unidad de análisis de datos. El, el fin de lo que él proponía estaba bien, ¿verdad? Digamos, era análisis de datos para poder tomar decisiones, para poder trabajar de mejor manera. Todo eso está muy bien, digamos, el criterio como tal. Por donde vino la demanda fue porque esos datos no eran de él, digamos, no, los datos personales le pertenecen a cada persona, digamos, él no puede
él y ninguna persona puede trabajar con los datos personales de otras personas, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un punto legal y hubieron demandas. Se iba a juzgar al presidente y todo. Al final, lo que sucedió fue que se echó para atrás todo el proceso porque él ya simple y sencillamente no creó la unidad de análisis que pensaba crear. Porque lo estaban hasta acusando de abuso de autoridad y la violación de los datos personales. Entonces, ¿a qué me refiero o a qué punto quiero llegar con este comentario? Que ningún empleado y ninguna persona está por encima de la ley en este tema, incluido el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante mencionarlo. El capítulo 5 habla un poco sobre lo que es los procedimientos en los cuales hay que seguir para poner, y ahí dicen que lo puede hacer cualquier persona, ya sea nacional o extranjero. Luego, el Código Penal también nos da algunas señales de legislación que se puede aplicar en Costa Rica, como por ejemplo en su artículo 96 sobre la violación de las comunicaciones electrónicas, el fraude informático o alteración de datos y sabotaje informático. Eso es nacionalmente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de delitos informáticos, al estar enfrente de una computadora, al tener internet, al tener conexión, no necesariamente las personas que vayan a cometer un delito en Costa Rica sean ticos, ¿verdad? Tampoco puede que no estén ni tan siquiera en Costa Rica. O si una persona va a cometer un delito, no necesariamente va a cometer un delito en Costa Rica, puede cometerlo en otro lugar. Entonces es donde empiezan también y donde entran en escena las leyes internacionales, que esas son muy importantes también porque va para todos los países. Aquí en Costa Rica hace unos años, hace un par de años, habían detenido a un muchacho porque estaba cometiendo delitos internacionales. Y entonces hubo ahí todo un proceso y hasta salieron noticias y todo, donde lo habían arrestado. Entonces, ¿qué leyes o qué convenios existen en la parte internacional? Está la Organización Mundial del Comercio, la OMS, que en su artículo 61 menciona que se tomarán medidas penales en temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, mi formación base, soy ingeniero en sistemas, o sea, yo desarrollo software. El software es catalogado como producción intelectual. Entonces, el que utilicen mi software o el que hagan plagio de mi código, eso es un delito, porque está catalogado como propiedad intelectual. Entonces, la Organización Comercial de Comercio habla mucho sobre la propiedad intelectual y le da mucho énfasis a eso. El convenio de Berna lo que hace es protege las obras y los derechos de los autores. Las aplicaciones informáticas y las investigaciones, al ser de tipo científico, se catalogan en este rubro, ¿verdad? Entonces el convenio de Berna también lo protege. Ese convenio de Berna tiene varias particularidades, en el cual él habla sobre varios principios y habla sobre el principio del trato nacional, que las obras son publicadas en un país, o sea, si yo publico algo en Costa Rica, debe ser respetada por los demás países. Entonces, vea que si alguien publica algo en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, los demás países tienen que respetar esa publicación y esos derechos. Entonces, eso es muy importante. También existe una protección automática, que la protección no va a depender del cumplimiento de alguna formalidad, nada más. Independencia de la protección. Se protegen las obras independientemente de si exista protección en el país de origen. Esto es importantísimo,
Porque lo que me está diciendo es que si en el país no existe legislación que proteja esas obras, con el convenio de Berna lo puedo proteger. Luego está el convenio de Ginebra, que lo que hace es proteger los fotogramas. Y interesante que en los años que se firmó, ellos tuvieron el cuidado de ponerle que fueran fotogramas indistintamente del formato en el que se encuentre. Entonces, antes podían estar en algún otro formato, pero ahora los fotogramas, que son los clips, la imagen, están en un formato digital. Entonces, el convenio de Ginebra lo protege. Entonces, eso es muy interesante y es muy bueno, ¿verdad? Que cuando el cuidado que tienen que tener cuando hacen un convenio, cuando hacen una legislación, para que después se pueda seguir aplicando de la misma manera. Y por último tenemos el convenio de Bruselas, que lo que hace es proteger las comunicaciones, radiofrecuencia, satelital, eh, toda esa parte de la comunicación como tal está en la parte del convenio de Bruselas. Entonces eso fue como en grandes rasgos, la legislación, tanto nacional e internacional. Podría abordar un poco más en el tema, pero por la particularidad siento que se vuelve un poco pesado, digamos, no tiene muchas gracias que yo venga a explicarles y hablarles sobre la legislación como tal. Sí es importante tal vez señalar que en el OIJ de acá, de Costa Rica, ellos toman cualquier delito que antes se utilizara o se hiciera, y si es utilizado o si es perpetrado por una computadora, se toma como un delito informático. Entonces ellos, fraudes, pornografía, todos esos delitos, si es por un medio tecnológico, son catalogados como delitos informáticos. Y lo trata el organismo de delitos informáticos del OIJ, ¿verdad? Ajá, entonces, hablando de Latinoamérica, ¿cuáles son los delitos informáticos más comunes en Latinoamérica? Este punto, cuando yo llevé mi posgrado, le hacía mucho énfasis a los tipos de delitos que existían, cuáles eran los delitos más comunes y los separaban hasta por regiones. Y en Latinoamérica, lo más común, por lo que casi todos nos vamos, son por las estafas. Entonces decían, bueno, es muy fácil que un latinoamericano se vaya con una estafa que se llama la novia rusa. Entonces eso es que una mujer o un hombre empieza a mandar correos, invitaciones por redes sociales, empiezan todo, una relación, ya después que le mande plata para viajar, que le mande plata para mantenerse, y todo eso es una estafa muy bien formada, que al fin y al cabo lo que hacen es de tener estafado a la persona porque tiene una relación y esa relación no existe, ¿verdad? También existe mucho lo de los premios. Se ganó un premio de tanto. Tiene que ir a tal lugar, deposite tanto para formalización. Entonces eso es muy común también. O entidades financieras. La estafa que llega y dicen, bueno, mandan un correo como que si fuera el banco, los ponen a hacer un proceso y no era el banco, ¿verdad? Entonces ya tuvo acceso a sus cuentas y, y los estafaron. Este acá en Costa Rica es muy común y lo aplican mucho eh, en las cárceles. Entonces, ellos utilizan mucho este medio, los mismos reclusos. Entonces, esto es interesante cómo la misma gente que ya está detenida, que ya tiene delitos, siguen cometiendo delitos hacia afuera, ¿verdad? Porque siguen eh, realizando este tipo de crimen. A mí, aquí hay dos cosas que me llaman la atención cuando yo me pongo a pensar de que son en las cárceles. Yo leí una noticia ayer, y decía que el 90% de los crímenes de estafas de este tipo se realizaban en los centros penitenciarios. Ahí me nacen ahí dos dudas, ¿verdad? La primera es cómo obtienen ellos los datos de las personas. Todavía tengo
que descubrir esa parte. Acá en Costa Rica tenemos un cero riesgos, que es donde está toda la información para las entidades financieras para ver si a usted le pueden prestar plata o no, ¿verdad? Pero eso está muy, muy delimitado. Entonces habría que ver de dónde obtienen la información. Y lo segundo es que ya se está tratando o se está tratando de aprobar una ley para bloquear las redes telefónicas, Wi-Fi y todo tipo de red en los centros penitenciarios. Han habido un montón de trabas porque no se ha logrado concretar, pero es algo que ya se está trabajando y sería perfecto, ¿verdad? Donde ya dentro de las cárceles no tengan ni señales de teléfono ni señales de internet, eh, para que poder evitar un poco este tipo de estafas. De hecho que ya se han hecho algunas pruebas, digamos, y yo creo que en este mes eran unas pruebas pilotos en algunas penitenciarías. Habría que ver si se bajan la cantidad. Existe suplantación de identidad cuando yo tomo la identidad de otra persona para cometer crímenes. Eso también es penado. Está la extorsión, el hackeo y el acoso, el cyberbullying, ¿verdad? A veces son más crueles haciendo bullying por internet porque no está esa parte personal que haciéndolo personalmente. ¿Por qué siguen siendo tan efectivos todos estos delitos informáticos? Todos estos delitos informáticos siguen siendo efectivos porque no se reportan todos. Muchas personas de los cuales son estafados, les da vergüenza, digamos, les da como yo pude haber sido estafado, pude caer en eso tan simple. Me han dicho a mí siempre eso y caí, yo no voy a decir nada. Entonces, de esa forma, ellos pueden seguir trabajando porque las personas no reportan todos los casos. Algunos que sí se reportan llevan casos muy largos y al final no se dicta sentencia o no son, o mientras hicieron todo ese proceso, hubieron más casos. Y muchas veces, en ocasiones, son montos muy pequeños. A veces lo estafan a usted y usted no tenía mucho en la cuenta que lo estafaron. Entonces usted dice, bueno, no voy a reportar. Para reportar, no sé, $100, mejor no lo hago. Es más la vergüenza que me llevo. Entonces, eso es interesante porque deberíamos reportar todos los casos para ver si alguno viene siendo recurrente y de poder ayudar al OIJ o a las autoridades a poder tener los casos y poder tratarlos. Yo quería mostrarles un ejemplo que esto pasó hace como 15 días acá en Costa Rica. Yo soy del sur de Costa Rica, yo soy de un pueblo, un distrito que se llama Pérez Celedón. Estamos en la parte sur. Alguna persona tomó el nombre prestado del esposo de una compañera mía y cometía crímenes, estafaba a otra gente. Y él tuvo el cuidado de que en ese WhatsApp, en ese número, que era un número, un prepago, que estaba a nombre de una persona X, que nada que ver, le puso el nombre de la persona, puso fotos de la persona y estaba aplicando las estafas. Fue un caso muy sonado, hubieron varias estafas que fueron realizadas, entonces la gente interponía la denuncia, pero interponía la denuncia hacia esta persona y esta persona no tenía nada que ver. Entonces, ahí le robaron la identidad a él para cometer los crímenes. Pero ahí no acaba todo. Siento yo que muy responsablemente, nosotros tenemos el Canal 7 y Canal 6, que son los canales costarricenses más grandes. Canal 7 hizo la noticia y publicó la información y hasta publicó el nombre del chavalo que supuestamente estaba haciendo las estafas, que al fin y al cabo no era él, ¿verdad? Era una suplantación de identidad. Entonces eso provocó que mucha gente lo buscara en redes sociales, le dijera cosas, le hiciera acoso, se metiera con la esposa, se metiera con las hijas y todo a partir de una suplantación de identidad. Vea todo lo que provocó. Y también que lo publicaron en un medio nacional.
Él fue, interpuso la denuncia hacia Canal 7. Lo que estaba buscando es que hiciera una, eh, una disculpa pública. No la han hecho todavía, no sé en qué irá a parar, pero vea todos los problemas que le generó una persona a otra tan solo por utilizar su nombre. Y es doloroso puesto que se vio afectado él y toda su familia. Ahora bien, él les ha hablado hasta el momento de lo que es hacia las personas, o sea, muy enfocado hacia personas en específico. Mi pregunta sería, bueno, en las empresas también sucede. Y aquí lo hago desde mi punto de vista personal. Creo que también sucede lo mismo para las personas físicas que para las empresas. Y muchas veces las empresas no lo reportan. ¿Y por qué no lo reportan? Porque a veces es más rentable asumir la pérdida que tuvieron que exponerse mediáticamente a que fueron atacados y que tuvieron una vulnerabilidad que fue explotada y que ya no son tan seguros. Muchas veces esa percepción ante las personas es mucho más importante o es mucho más costosa que el hecho mismo de poder reportarlo y decir, bueno, a ver si se puede lograr recuperar algo o reportar el crimen. Muchas veces no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Quiero mostrarles, quiero mostrarles un ejemplo. No sé la población que tengo acá, si es joven o es como yo, pero en el 2014, cuando empezó lo del Play 4, hackearon los servidores y no se pudo jugar online durante como bastante tiempo, fue más de una semana, me parece. ¿Qué sucedió? O sea, eso fue mediático, todo el mundo se dio cuenta y vemos que eso fue en agosto del 2014. Entonces acá yo busqué el valor de la empresa como tal, digamos, las pérdidas y las ganancias en ese momento. Y vemos que en agosto tuvieron ganancias, pocas, fue un 3%. Pero en septiembre, un mes después de todo este problema, se vino abajo, tuvieron pérdidas. Y ya luego repuntuaron, ¿verdad? Ya lo que es Sony, obviamente, iba a poder trabajar el problema y solucionarlo. Pero vean que económicamente la percepción de las personas afecta mucho. Se pierde mucha plata. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será Sony la única empresa que fue atacada o que ha sido atacada? ¿Sabemos de algún otro caso sonado que se haya dado? Yo les traigo algunos ejemplos. Yo sé que muchos podemos conocer muchos otros. El de Apple, el de la filtración de las fotos íntimas de famosos. No sé si se dieron cuenta hace unos años que hubieron filtración de algunas fotos de famosos, fue porque hubo un problema en el iCloud y se filtraron algunas fotos. Entonces, eso también le afectó a Apple, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos tuvieron algunos problemas y de hecho que todavía los mantienen con Wikileaks, que también hay toda una parte de que si es real o no es real, pero hasta donde se sabe, le estamos hablando de la percepción, ¿verdad? Al fin y al cabo, es la percepción que queda hacia la comunidad, ¿verdad? PlayStation también en el 2011 y Dropbox en el 2012. El caso de Dropbox es muy interesante porque ellos en el 2012, cuando fueron atacados, ellos llegaron y dijeron, bueno, sí, fuimos atacados, ya se solucionó. No pasó a más, pero en el 2014 se filtró nueva información sobre ese ataque de 2 años anterior, donde reportaban que el caso fue más grave de lo que reportaron. Hubieron pérdidas de contraseñas, a muchas cuentas entraron. Entonces, esa es una forma en la que las empresas trabajan también cuando son atacadas y que es muy interesante conocer, donde ellos dicen, bueno, se va a filtrar, el tema y tenemos que trabajarlo a nuestra conveniencia. Entonces, ellos sacaron la noticia y le bajaron el tono.
Entonces lo que hicieron fue decir que no era tan importante, que era algo mínimo y todo siguió, ¿verdad? Entonces fue como una verdad a medias. Esos son los ataques como tal, los delitos, perdón. Pero cuando hablamos de delitos informáticos, muchas veces también tenemos que conocer los ataques que tratan de aplicar, o sea, los ataques que utilizan los hackers para, eh, para atacar, para realizar los ataques, ¿verdad? Está el ransomware, que este es muy común, de hecho que acá en Costa Rica, de mi núcleo cercano de amistades y de conocidos, he tenido dos personas que se han visto afectados por este tipo de ataque, en el cual lo que hace es toma control completo sobre su computadora, sobre sus datos, y les piden un rescate. Y usted verá si lo paga o no lo paga, ¿verdad? Para poderle devolver una clave y que usted recupere su información. Ahí entran varias cosas en escena. La primera es que una vez que yo haga el pago, nadie me asegura de que me van a dar la clave, no me van a dar la clave, ¿verdad? Si yo hago el pago y, y es correcta y me mandan la clave para recuperar mis datos, nadie me asegura que no pueda volver a ser atacado. Entonces ve que ahí hay dos cosas que yo ya tengo que tomar en cuenta para esto. Y tercero, sería no pagar y no recuperar la información. De los dos casos que yo les cuento o sea, les comento que conozco, los solucionaron de formas diferentes. Los dos eran información importante y obviamente querían recuperarlo, pero uno tenía mucha de la información en Drive, me parece, de Google. Entonces, aunque se le perdió todo lo de la computadora, él formateó y hizo una copia de seguridad y recuperó ahí la información. Lo que perdieron fueron unos días. Y está el otro compañero que sí no tenía respaldo de nada, el cual él, con todo el dolor, optó por formatear y perder toda la información. Dijo que eso era mejor a pagar o a jugársela, no tenía cómo recuperarla. Pero eso es porque él pudo tomar esa decisión. Imagínense eso que pasa en una empresa en la cual sean datos muy importantes y ellos no puedan tomar la decisión de perderlos todos. O sea, ahí es donde entra el riesgo, ¿verdad? Muchas veces la información, no, muchas veces no, está catalogado que el activo más importante de la empresa es la información con la que cuenta, ¿verdad? La experiencia vivida y la información. Entonces, perder esa información a veces no es una opción. Spyware, tipo de programa instalado para recopilar información, ya sea de sus sistemas o sus hábitos de navegación. El phishing los ataques de phishing son extremadamente comunes, implica un envío masivo de correos electrónicos fraudulentos. Esto es como cuando las personas, hay alguien que quiere estafar a muchas personas y tal vez no en montos muy grandes, tal vez en montos pequeños. Y lo que hacen es envía correos masivos o envían mensajes masivos y lo que hacen es saber cuál pica. Podrán enviar 100 o podrán enviar 1000, pero de los 1000 caen 10, de ellas son 10, ¿verdad? Entonces, aunque sea muy bajo la forma en que lo obtiene, pero es que se lo envían a muchos. Hacerlo masivo, entonces es donde obtienen beneficios. Y el último ataque que vamos a ver está, bueno, de esta página, está el ataque del hombre en medio, que lo que hace lo que hace es, se meten en las redes. Ustedes no sé si han visto en WhatsApp que por ejemplo le dicen, bueno, eso está cifrado de punto a punto. Muchas veces las comunicaciones son de un punto A a un punto B. A partir de ahí hay comunicación entre ellos dos. Pero cabe la posibilidad de que haya algún bot o exista algo más que esté en medio y esté obteniendo tramas y esté obteniendo información. Entonces, eso es eh, un riesgo muy grande para el filtro de información, para que haya una información que la pueda perder. No sé si por esta razón es que es recomendable que ustedes no utilicen ni
cuentas personales o cuentas de bancos o cuentas en las cuales sean muy importantes en redes libres. Por ejemplo, cuando ustedes van a un mall o cuando ustedes van a, por ejemplo, acá en Costa Rica, las municipalidades en los parques, digamos, en los parques, tienen internet gratis. Entonces, ahí no es recomendable utilizarlo para información sensible, porque puede existir que alguien esté capturando tramas. Está el ataque de DDoS, que lo que hace es, lo que busca es bajar un servicio. Entonces, lo que hace es mandarle un montón de solicitudes hasta que el servidor no puede responder y entonces en ese momento deja de funcionar. Entonces, lo que hace es bajar el servicio. Y está tal vez el más común, que es la inyección SQL, que más adelante lo vamos a ver más a fondo. Lo que hacen es, ustedes saben que una página tiene tanto back-end como front-end, ¿verdad? Tiene la parte de cliente y la parte del servidor. Muchas veces, si no son programadores experimentados, hacen mucha programación en la parte del cliente y no hacen tantas consultas en la parte del servidor. Entonces ellos envían la consulta o hacen la consulta en la parte del cliente y la mandan completa al servidor. Entonces, si ustedes inspeccionan la página, verán ahí el código. Y si logran ver un SQL, entonces es una página que es sensible a ataques de inyección SQL. Para muchos de estos ataques, digamos, ahí cuando yo veo todos esos ataques, y si yo tuviera una empresa, a mí lo que me interesaría es saber cómo me puedo proteger o qué puedo o qué estándares puedo seguir o cómo puedo hacer para ser menos vulnerable. Para eso está OWASP. ¿Qué es lo que es? Es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que un software sea inseguro. OWASP cada año publica un top 10 de las vulnerabilidades más comunes. Entonces, ¿en qué se basan ellos? Ellos hacen toda una investigación y sacan de todas las aplicaciones cuáles son las 10 vulnerabilidades que más comúnmente son atacadas. Ahora, importante es que WASP no es sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, no es que usted pueden ahorita meterse en un WASP, ver todo lo que ellos tienen. Ellos tienen mucha información, tienen buenas prácticas y es gratis, ¿verdad? Tal vez acá mencionándoles un poco la parte del top 10 de, de estas vulnerabilidades de WAP de este año. Está registro y monitoreo insuficientes. Lo que se trata es que si usted está atacado, usted debería darse cuenta que fue atacado. Me explico, digamos, usted no puede tener un ataque, recibir un ataque y darse cuenta una semana después. En esa semana le dio tiempo al atacante a hacer lo que quiso. Entonces, por eso es importante tener ese registro y ese monitoreo. Uso de componentes con vulnerabilidades. Este es muy importante y muy utilizado o lo hacen mucho los ingenieros en sistemas que les gusta ahorrar código. Entonces, por ejemplo, estoy desarrollando, no sé, en JavaScript o en Dreamweaver, ¿verdad? Y veo un framework que me gusta, que hace lo que yo quiero que haga y lo voy a utilizar. Ok, lo utilizo. Pero a mí, al yo no hacer ese framework desde cero, al yo no conocerlo, yo no puedo asegurar de que es completamente seguro. Entonces, si existe una falla en ese framework que utilizo, al yo utilizarlo en mi página, voy a tener esa misma falla. Entonces, eso es lo que se basa ese tercero, que ustedes utilizan componentes de terceros y esos componentes son inseguros. Sin embargo, no les digo que no es bueno utilizar componentes de terceros. Muchas veces es la mejor opción. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer una página y que haya transacciones, que haya pago, o sea, que haya monitorización de por medio, yo no les recomendaría a ustedes hacerlo desde cero.
¿Por qué? Porque eso es muy amplio y requiere todo un camino trazado que el cual yo debería trabajar, porque si no voy a cometer muchos errores y van a haber muchas vulnerabilidades. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? Utilizar un tercero que sea seguro. Ese tercero, ¿qué puede ser? Puede ser las páginas, digamos, por ejemplo, acá los bancos en Costa Rica tienen ya sus plataformas en las cuales pueden ser adaptadas en otras páginas para realizar estos pagos. O bien PayPal, ¿verdad? Que es mundialmente conocido y es bastante seguro. Entonces, no implica que no se utilicen, sino que tengan cuidado con lo que utilizan para ver que no tengan inseguridades. Después está deserialización insegura o nula. Los atacantes pueden encontrar la secuencia para entrar a algún lugar no permitido. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que cuando ustedes tienen una página, pues ponen HTTP, la dirección web, y viene un slash y viene por carpeticas donde voy ingresando. Entonces, muchas veces, si pueden encontrar cuáles son esos nombres de esas carpetas, podrían entrar a algún lugar en el cual no tuvieran permitido. Secuencia de comandos entre sitios, incluir scripts al lado del cliente para obtener control de información. Entonces, eso es como cuando usted genera un script en la parte del cliente y de ahí obtiene información. Configuración incorrecta de seguridad. No se aplican parches o utilizan configuraciones predeterminadas. Aquí el ejemplo más básico o el más común es el enrutador, ¿verdad? El router. Yo no sé si ustedes han visto que en las partes de las comunicaciones, cuando ustedes tienen una dirección IP, tienen una máscara y tienen un gateway, ¿verdad? Una puerta de enlace. Esa puerta de enlace es la conexión que tengo entre mi dispositivo y el router que me da internet. Por lo general, yo lo que tengo que hacer es ver el gateway siempre es la primera red. Entonces yo veo mi IP, veo mi máscara. Al poder yo ver eso, entonces puedo ir y sacar cuál es la primera red. Entonces, al tener la primera red, un ejemplo que es la más común es 198.168.0.1. Casi siempre en todos los routers ese es el gateway. Entonces, yo incluyo trato de meterme por esa IP y me va a mostrar la parte de la configuración del router, que me va a pedir una clave y una contraseña. Y que si ustedes no lo configuraron, hay 3 posibles, que son las más comunes. Está el admin, el admin y con la clave 1, 2, 3, 4, o el admin sin clave. Entonces, ahí no hay una configuración. Digamos que usted llegó y le dio acceso a internet a alguien, o no tiene contraseña el Wi-Fi, o es una contraseña insegura, que es muy fácil de adivinar. Entonces, ya cuando ingresaron a la red, pueden ingresar al gateway, y al ingresar al gateway pueden ingresar al router, y en el router pueden hacer lo que quieran. Ese es el top 10, ¿verdad? Ahora, en el top 5 tenemos control de acceso roto. Esos que no tienen control sobre el acceso que dan, entonces a veces dan más permisos de los que deberían. Dan FTP, que eso es para comunicación de archivos, o el SSH, que es acceso remoto. Pueden también tener entidades externas del XML. El XML es fácilmente vulnerable, ya que es un lenguaje basado en etiquetas. Exposición de datos sensibles. Muchas empresas no tienen cuidado con sus datos sensibles. Muchas veces le piden a usted el número del seguro, el número de cédula, y después en alguna otra parte de ese mismo sitio web está toda la información, y que son datos sensibles que, como vimos al inicio de la charla, son datos personales y no se pueden trabajar con ellos. Autentificación rota. Sitios que guardan sesiones durante mucho tiempo o utilizan cookies. Muchas veces las cookies son para mantener información del sitio. Hay algunos sitios que utilizan las cookies para tener datos de sesión. Si se captura esa cookie, entonces ustedes podrían perder esa sesión o podrían ingresar con esa sesión. Y la número 1, la más común, la que más atacan, es la inyección SQL, que anteriormente la mencionamos. Y que eso se utiliza mucho. La forma de protegerse es haciendo una programación adecuada. La inyección SQL casi siempre es por una falla de programación.
Eh, a mí me parece sumamente interesante cuando hablamos sobre las vulnerabilidades y me interesaría conocer más, tal vez algunos de ustedes también. Entonces, aquí les ofrezco tres aplicaciones, la WebGoat, la DWA o el BadStore, que son aplicaciones en las cuales me muestran esas 10 vulnerabilidades. Entonces yo aquí puedo venir y ver cuál fue el error que ellos cometieron para que fuera vulnerable. Entonces es muy interesante poder aprender a partir de ellas cuáles son esas vulnerabilidades. Ahora bien, ya pasándonos un poco más local, ¿cuáles son? Hicieron una lista de los delitos más comunes en Costa Rica, ¿verdad? Ya no en Latinoamérica. Que recuerden que en Latinoamérica el primero era el fraude. Aquí el primero es el hackeo de correo o de Facebook. Es lo más común. Violación de datos personales, uso de fotos o datos de otras personas. Eh, Aquí en este también les puedo comentar que le pasó a mi hermana en su red social. Ella subió una foto y luego se encontró que otra persona había subido la misma foto diciendo aquí de vacaciones en Guanacaste, que es la parte norte del país. Entonces mi hermana al verlo dijo, bueno, pero esta es mi foto y fue, revisó y realmente era la foto de ella. Entonces habló con la persona y le dijo que, hey, que la quitara o si no la iba a demandar porque estaba utilizando una foto de ella. Entonces aquí esto es bastante serio. Suplantación de identidad, como vimos que le pasó a mi compañera, sextortion, que es extorsiones por videos sexuales, pornografía infantil, seducción, encuentro con menores y ataques ransomware, que era lo que se cruzaba en la computadora, y estafas. Aquí importante, me gustaría mencionarles un poco que en el 2019, o sea, no tengo los del 2020, todo esto es basado en un artículo, el cual realicé junto con otra compañera, una colega de acá de la Universidad Nacional. Hicimos toda esta investigación y le pedimos información al OIJ. Y el OIJ nos dio muy amablemente todos los delitos. Obviamente no nos dijeron qué delitos ni de qué personas, sino nada más nos dieron números. Entonces, por ejemplo, la cantidad de delitos informáticos en Costa Rica. Entonces, viene delitos sexuales, contra el ámbito de la intimidad, contra la propiedad o delitos informáticos, catalogados como delitos informáticos. Viene la total y la absolutoria. Entonces, no hay, está solo el 2019, tampoco está el 2018 o 2017. Aquí me parece muy interesante que de las 70 sentencias impuestas, si ustedes suman acá, son 70, 34 fueron declaradas como absolutoria. Implica que solo el 52% de los casos llegaron a cumplir algún tipo de condena. Entonces, aquí me nace la otra duda. Bueno, ¿cuáles son las condenas que se han aplicado en Costa Rica? Entonces, me mandaron el segundo cuadrito. Que el segundo cuadrito habla sobre las condenas. La pena impuesta. Y la pena impuesta va desde días de multa, o sea, en días, en meses o en años. O un arresto domiciliario o ejecución condicional de la pena. Entonces, de esta forma es que los que cumplieron pena, así es como se distribuyen. No sé si el moderador, si hacemos las preguntas ahorita y después hago las conclusiones, o hago las conclusiones y después hacemos las preguntas. Hago las conclusiones, mejor. Hacemos las conclusiones, efectivamente, ingeniero, y ¿Cómo, pasamos a las preguntas que tenemos. cómo estamos de tiempo? Tallados, ¿verdad? Sí, Ok, puede nada más concluir para hacer algunas preguntas y ok, responderla a la audiencia, por favor. listo, perfecto. Ok, como conclusión de realizar a mí toda esta investigación, a mí lo que me deja es que Costa Rica está atrasado en términos de legislación sobre delitos informáticos. Pero desde mi punto de vista, como experto en seguridad informática, yo no puedo ser cruel con el país diciéndole que están atrasados. ¿Por qué razón? Porque vean lo que cuesta realizar una nueva ley o interponer nuevas medidas.
y vea con la facilidad que van naciendo nuevos delitos. Hace 15, 20 años, todos estos delitos no existían y no eran tan comunes, ¿verdad? Es más, hace 10 años no era tan común como ahorita. Entonces, de ahí, toda esa velocidad con la que ha crecido este tipo de delitos, ya Costa Rica lo ha dejado de legado. Y estoy hablando de Costa Rica porque es mi país y fue sobre el que hice la investigación, pero estoy seguro que Costa Rica no es el único país que se siente rezagado en estos temas. Y muchas veces las personas no le dan la importancia a los delitos informáticos. Le restan importancia o le restan importancia a la seguridad o a las medidas que ellos mismos toman. Por ejemplo, es muy normal que yo como usuario no lea las condiciones de uso de una aplicación que quiero utilizar y nada más le doy aceptar, acepto. Meto mis datos personales y los envío. Yo no sé qué es lo que está en esa condición de uso, ¿verdad? En esa condición de uso puede decir que se le van a pedir a usted los datos personales y que esos datos personales van a ser utilizados para, no sé, manejo de información de la empresa. Y usted está dando entonces ahí sus datos personales a esa empresa. Muchas veces, si usted no acepta esas condiciones de uso, no puede utilizar la aplicación. Entonces están ligadas. A veces esa aplicación es gratis si usted quiere utilizarla. Y usted dice, bueno, vale. Pero muchas veces es importante tener ese cuidado.